La Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a descubrir el verdadero sentido de la vida. Inimaginable. Del 31 de enero al 14 de febrero. Todos los días a las 5:30 de la tarde. En la cancha de fútbol, kilómetro 18, distrito del Divisadero. Un mensaje de esperanza para ti y tu familia. Entrada libre. Todos son bienvenidos. Hermanos, tengan un feliz sábado, que el Señor les bendiga. Es nuevamente un honor, un placer estar frente a ustedes compartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Antes que nada, también darle la bienvenida a las visitas que nos honran con su presencia. En realidad ya son parte de nosotros. Créame que les agradecemos que compartan y sobre todo que se sientan como en casa, que seamos, lo que dice la lección, que seamos una unidad. El cuerpo de Cristo no tiene que estar desunido, al contrario, tenemos que estar unidos más en este tiempo. ¿Qué les parece si antes de abrir lo que es la palabra de Dios, yo sé que ya invocamos su presencia, pero no está de más pedir su sabiduría y el derramamiento de su Espíritu Santo? Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor por un sábado más. Sobre todo, oh Dios, ahora que vamos a abrir su palabra, pedimos la inspiración de su Espíritu Santo, el único Señor que permitió la escritura, que ahora la puede escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Abra nuestra mente, oh Dios, para comprender las verdades bíblicas, comprender su misión, qué tan grande obra usted hizo y sobre todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. A las personas, Señor, que nos ven por las redes sociales también, que sea un aliciente, oh Dios, y sobre todo que tengan la esperanza y la fe en un Dios vivo. Pues todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, ustedes saben que venir a mí no me gusta pararme acá y venir a hablar, sino que construyamos una idea, y creo yo que es la parte donde aprendemos todos. El relato bíblico, ¿de quién se trata? Es la continuación. Mire, el sermón del sábado pasado, se recuerda, estuvo muy bonito. Se vio tres personajes, prácticamente tres historias. Ahora vamos a resaltar uno, vamos a ver antes de que esta persona tenga esa cena, que fue un agradecimiento. Uno de ellos es Lázaro y su familia. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Quién es en la Biblia? Fíjese que la hermana dijo algo, un amigo de Jesús. ¿Sabe usted que si usted toma el libro del deseado de todas las gentes, tiene un capítulo, el capítulo 58, donde se habla y se amplía la amistad y prácticamente cómo convivía Jesús con Lázaro y su familia? De hecho, con María Magdalena y ¿con quién más? Con Marta. Me gustaría que me acompañen al libro de Lucas 10, del verso 38 al 42, y vamos a comprender un poco más la amistad que tenía Jesús con esta familia. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice, ampliando el deseo de todas las gentes, en la página 482, Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, lo que decía nuestro hermano Alex, ¿se recuerda? Las zorras tienen cuevas, los pájaros nidos, pero yo no tengo ni siquiera dónde.
Pero él dice, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en el hogar apacible, lejos de las sospechas, los celos, lo airado de los fariseos. Ahí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Y si ustedes leen, dice que Jesús ni siquiera hablaba en parábolas con ellos. Dice que tenía un nivel de amistad que él se sentía tan cómodo que les contaba cuestiones del reino de Dios como que lo estaba conversando. Eran amigos. Ahora usted me va a explicar algo. ¿Qué está pasando en San Juan 11? Quiero que me acompañen. ¿Y qué pasaba cuando él está enfermo? ¿Qué hacen sus hermanas? Lo mandan a llamar. Mire, ¿usted ha tenido un amigo que de verdad considera su amigo? ¿Cómo usted dice, este amigo dice, bueno, hasta el salmista dice, hay amigos mejores que un hermano? Entonces, Lázaro, ¿usted cree que consideraba y María y Marta a Jesús mejor que un hermano? ¿Y qué hicieron ellas cuando lo vieron enfermo? Miren, no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad seria, porque ellas mandaron un mensajero a llamarle. Y fíjese las palabras que ellas utilizan. Dice, en el verso 3, enviaron pues que las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero si ustedes leen el relato, por cuestiones del tiempo vamos a irlo haciendo un poco más simplificado. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia ese clamor? Pero, ¿qué más hizo? ¿Cuántos días? Fíjese que cuando nosotros vemos la cuenta, si usted se pone a pensar, cuando le dan esta noticia a Jesús, Lázaro estaba enfermo. Pero cuando él llega a Betania, ¿cuántos días tenía de muerto Lázaro? Entonces, si usted saca los cálculos, Jesús se tardó más o menos ¿cuánto en llegar? Mínimo fueron 6 días. Y entonces no eran amigos. Fíjese que lo que dice el hermano es cierto. Mire, algo que nosotros vemos, el plan tan maravilloso, y de hecho, cuando nosotros nos paramos acá tenemos que darle la honra y la gloria a Dios y es exaltarlo realmente porque es el único que merece la honra y la gloria. Jesús dice, si ustedes los invito a que lean ese capítulo, Él tenía un plan para todo, pero humanamente a veces usted no lo comprende. A veces nosotros queremos, y de hecho los humanos somos así, si usted tiene un mejor amigo y usted le pide un favor, ¿qué es lo que usted espera de ese amigo? Que le responda y rápido, porque usted está en una emergencia. Hermano, una enfermedad de muerte, ¿realmente era una emergencia o no lo era? Óigame, y ahora viene la parte humana. Habían mandado un mensajero y dice este capítulo que cuando él llegó donde las hermanas, le preguntaron qué había dicho el maestro. Y el mensajero solo les dijo, miren, dice que la enfermedad no es de muerte, pero ellas se entendieron, él se va a sanar. Mas no entendían el plan de Dios. ¿Y qué pasa cuando ellas ven morir a su hermano? Y todavía ni siquiera llega al darse cuenta que él estaba muerto. Ni al funeral llegó. Ya tenía 4 días de estar. Usted se pregunta, ¿y que acaso no estaba comiendo con ellos unos días antes? Y tenían esa amistad. Compartían, reían. Y Jesús era totalmente abierto con ellas y un solo favor le habían pedido y no había llegado. Pero entra la parte que dice la hermana, todo tiene un propósito y tiene un plan. Al momento usted en el dolor no lo comprendería, pero cuando usted lee este capítulo, dice que
A pesar del dolor que tenía Marta y María, recibían un consuelo en saber, porque Jesús cuando estaba comiendo con ellos, les había hablado hasta de la resurrección, de su segunda venida, y ese consuelo ellos lo albergaban. Pero óigame, en realidad también tenía un propósito y había algo. Y por eso vimos cuando la primera vez que él hizo esta visita a esta casa, le vamos a prestar la atención que de los tres había algo muy esencial que Jesús sabía y lo tenía que rescatar. ¿Cuál era la actitud de los tres hermanos? ¿Qué hacía Lázaro cuando Jesús llegaba? ¿Y María? ¿Y Marta? Pero, ¿qué pasaba con Marta? Fíjese que Marta tenía una característica y que también la dijo el hermano. Marta era muy oficiosa y también tiene un símbolo entre las personas que son serviciales en la obra de Dios. Pero ella estaba tan inmersa en recibir a las visitas, en hacer sentir también a Jesús, pero no estaba ese mismo afán, no en la disposición de abrir su corazón, sino que ella tenía orientado el objetivo que era diferente. Y María, ¿qué hacía? Dice que veía al maestro y ella se postraba a sus pies y comenzaba a escuchar y no le importaba nada más. Pero Marta tenía ese detalle. Ahora usted me va a decir, ¿cuál era el objetivo de Jesús? Mire, dice este capítulo también que cuando los discípulos, porque habían discípulos, cuando él escuchó el mensajero, ellos pensaron, Jesús se va a ir inmediatamente a sanar a su amigo porque sabían que los quería. Y cuando vieron que Jesús se tardó, dice que los discípulos comenzaron también a dudar si realmente eran amigos de Jesús o si Jesús era amigo de ellos. Él conocía el corazón y en la obra tan grande de Dios, que nosotros no la comprendemos, él le iba a dar una lección a sus discípulos, le iba a dar una lección a sus amigos y le iba a dar una lección al mundo entero. Iban a ser testigos del milagro más grande que él iba a hacer, que era la resurrección de su amigo. Pero hasta ese momento no lo comprendían. Es más, dice que los discípulos comenzaron a preguntarse, si Jesús hizo esto con Juan el Bautista, él tenía el poder, ¿por qué no lo liberó? ¿Por qué no lo salvó? ¿Y por qué no ha ido donde Lázaro? Pero dice que cuando el Espíritu Santo lo tocó a él y él supo que Lázaro ya había muerto, ya estaba hasta enterrado, entonces dijo, ahora vamos a ir a despertar. ¿Para qué? Lo que dice el hermano Alex, algo que se vio en la lección, es que mire, si la comunión de Jesús era tan grande, porque en realidad él nunca dijo para yo verme glorificado en él, sino que él dijo que el Padre va a ser glorificado por el milagro que yo voy a hacer. Todo lo que él hacía era glorificar a su Padre. Y los discípulos todavía le dicen, se recuerda que ya Jesús tenía muchos roces porque él ya estaba a punto de ser entregado y él ya tenía problemas en llegar a Jerusalén. Y le dicen, mira, pero ya te quieren matar. Entonces y les da unas palabras y les dice, mire que el caso el día no tiene 12 horas, que ustedes, bueno, el significado lo da este capítulo, pero para avanzar dice, vamos. Ahora quiero que cuando Jesús llega a este lugar, prestemos atención a esto. Dice en el verso 17 de San Juan 11, dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, vamos a parar un momento. Este capítulo hace referencia que cuando Jesús se recuerda, Jesús era una persona que llamaba la atención por donde quiera que él llegaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé?
Se imagina la multitud de personas que iban, él iba sanando, se le iba a hacer un milagro, pero él venía, como dijo el hermano, él venía haciendo su obra, la obra de Dios. Entonces se imagina la cantidad de gente y hay alguien de los que va con él, dice que lo manda y le van a decir a Marta, Jesús viene. Ahora mire la actitud de Marta. Marta ni siquiera se bulla. Marta, algo que tenía, y usted ve en este capítulo, es que tenía una lógica y a veces una frialdad para afrontar las circunstancias de la vida. Pero Marta tenía esa parte que era buena, pero también tenía una parte que deja a los invitados y se va a encontrar con Jesús. Dice este capítulo que Jesús ya sabía que Marta venía y se esperó en un lugar a solas con ella. Porque Jesús tenía que encontrarse con ella primero. Jesús va a hacer unos encuentros que son personales con cada uno de ellos y ahora vamos a descubrir por qué. Es más, dice él que dentro de su sabiduría sabía que en la casa habían personas que habían llegado por diferentes razones, pero unos habían llegado ¿por qué? Porque eran amigos, otros porque sentían el dolor, otros exactamente, ¿qué hay en las velas? En los entierros hay comida. Entonces, y también habían que llegaban a decir, mire, que acaso no era el amigo de Jesús. Y es más, ellos decían, si él hubiese orado por él y no estuviera orando por los otros, se hubiese sanado. ¿Y por qué no está aquí? Ni ha venido, es más, ya lo enterraron y ni a dar el pésame ha venido. Estaban los otros fariseos que querían matar a Jesús y estaban esperando que llegara. O sea, en realidad había tanta gente y Jesús dice que el Espíritu Santo, él sabía y él entendía ese bullicio y Jesús necesitaba un encuentro directo con cada uno de ellos. Y ahora vamos a comprender por qué Marta se va directamente a Jesús. ¿Cuál es la actitud que tiene Marta ante Jesús? Humanamente, ¿qué es? Es un reclamo. Mire, ni lo saludó. ¿Qué es lo primero que le dice? Mire, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor. No le dijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Te estamos, Señor, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero era tan grande el dolor, dice este capítulo, estaba tan apesadumbrada, pero ella había escuchado de la segunda resurrección. Y le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjese, esa es la frase con la que termina Jesús, después lo vamos a entender. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Este encuentro termina en ese momento, pero vamos a comprender por qué Jesús hace esta última pregunta y por qué este encuentro no da más. Ahora lo vamos a entender. Marta se va. ¿Y qué va a hacer? ¿A quién llama? Pero María, fíjese que de entre todos tenía una característica. Quizás de todos los hermanos, de los que eran más como... Ustedes saben que hay diferentes tipos de carácter de las personas. Y hay unos que son más joviales, que son más de amistades. Y María Magdalena era una de ellas. También Lázaro. Marta era un poco más, de acuerdo a sus características, como más reservada, era más servicial, pero era más apartada. Pero cuando María, bueno, se lo dice al oído, pero cuando ella se va, ¿qué pensaron ellos? No, a llorar a la tumba va. Y se va la multitud. Y Jesús, fíjese algo, Jesús no se mueve del lugar donde se encontró con Marta. ¿Por qué no se mueve? Ahora vamos a ver algo. ¿Cuál fue la actitud de María? ¿Qué fue lo primero que hizo al ver a Jesús? Dice, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Dice, pero hizo algo antes. Al verlo, se postra a los pies de Jesús,
le hace el mismo reclamo, pero es diferente su actitud. Si algo había encontrado María, y el hermano lo resaltó el sábado anterior, es que ella se encontraba a los pies de Jesús y ella era original con él. Allí es donde ella encontraba el consuelo y la gracia. A pesar que tenía ese dolor que quizás, si ustedes fijan, las dos respuestas son diferentes. Marta era más lógica y había comprendido, había escuchado la palabra de Dios y se recordaba de las promesas de Dios, pero su actitud era diferente. Y María tenía eso. Ella, mire, quizás en ese momento no se acordó de la predicación de la resurrección venidera. Lo primero que hizo fue arrodillarse, postrarse, llorar. Y es cierto, es el mismo reclamo. Porque si usted lo lee en la Biblia, ¿qué es lo que le dice? Le dice, no hubiese muerto. Aquí está aquel versículo tan célebre que usted encuentra en Jesús, que es San Juan 11:35, que dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús esta ocasión? ¿Por qué? Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, sí. Pero mire, algo que Jesús tiene, y es la parte que nosotros tenemos que comprender, es que dice que Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano, Él ha llevado todas nuestras cargas, y el dolor de esa familia, que eran sus amigos, Él lo estaba sintiendo, pero Él tenía un propósito para eso. ¿Sabe cuál era el propósito de lo que estaba sucediendo? Había alguien de esa familia que todavía no había sido alcanzado. ¿Quién era el que no había sido alcanzado todavía? Jesús llora y se van y les dice, muéstrenme dónde está sepultado Lázaro. Y les dice Jesús profundamente conmovido, verso 38. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Y quién aparece? ¿Y qué le dice Marta? Pero ¿y acaso no era Marta la que le había dicho que Él tenía el poder de resucitarla? Fíjese que paradoja. Fíjese que, mire, si alguien de los tres era lógico en cuanto a sus pensamientos, era Marta. Marta era muy lógica. Ella comprendió, sí, a la segunda venida, pero Jesús no se ha ido. O sea, Jesús, ¿cómo va a resucitarlo? Porque no ha muerto. Él nos ha hablado que tiene que morir, pero Él está acá. Entonces, Lázaro, pues lo va a resucitar hasta que Él venga por segunda vez. O sea, realmente no estaba equivocada en cuanto a su doctrina, a su enseñanza. Lo que Marta necesitaba era una experiencia viva. Aquí no vamos a entrar en el detalle que lo que significa quitar la piedra. Ustedes saben que los milagros, más allá de eso, también tiene que ser una parte de creer lo que es la parte humana. Pero Marta llega y le dice, dice en el verso, Marta le dijo que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días de muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto, dijo, y aquí viene lo que le da la honra y la gloria a Dios, ese era su objetivo, y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esta frase la vamos a tomar en un momento. Está ante la sepultura, está la piedra, y ustedes saben quién se le acercó. María no se acercó. María ya había tenido el encuentro con Jesús a sus pies. María ya sabía que la presencia de Jesús estaba ahí y algo tenía que ocurrir.
Algo iba a pasar, ella no sabía, su lógica y su corazón no le decía. Es más, ella quizás ni pensaba que lo iba a resucitar, pero ella había confiado, y ese encuentro que había tenido con Jesús en ese lugar donde se encontró con Marta también, era suficiente para ella. El maestro había llegado, su amigo había llegado, tarde, pero había llegado. Pero Marta, ¿qué pasó? Quiten la piedra. Y sale corriendo ella prácticamente a decirle: Señor, no la quiten. Tiene 4 días de muerto ya. ¿Qué pasa con un muerto ya con 4 días? Ya está en un estado de putrefacción, se le llama. Ya el cuerpo tiene como un sistema de autodestrucción. Comienza a destruirse el solo, se imagina, se hincha. Lo primero, comienzan los gusanos y prácticamente explota el cuerpo y ya es un mal olor. Mire, yo tuve una experiencia dolorosa en cuanto a eso, ya he tenido varias, y una vez me tocó visitar medicina legal para reconocer un cuerpo. Ya tenía varios días, y la mosca que usted haya más pequeña en una medicina legal es así, porque comen muy bien de las sanguazas, le llaman, o el líquido donde el muerto se está pudriendo. En las morgues de nuestro país no son como las morgues de acá. Bueno, de hecho lo he visto acá quizás solo por película, pero las veo bien limpias y bien refrigeradas y bonitas. En las morgues de nuestro país no. Lo que menos hay es refrigeración, sí, y lo envuelven en bolsa, lo tienen en una bolsa. Usted entra a ese lugar y se imaginará ese olor. ¿Y sabe qué es lo paradójico? Que el que está arreglando los muertos está comiendo hasta adentro. Sí, con un sándwich en la mano. Yo me le quedé viendo, pero para no hacerles larga la historia, abren ese lugar, un olor terrible. Abrir una bolsa y ver a alguien ahí, y usted lo ve en un estado ya con 3, 4 días. Eso es casi irreconocible un cuerpo. Eso está listo para explotar. ¿Era lógico lo que Marta le estaba diciendo a Jesús, sí o no? Sí, humanamente era lógico. Pero lo que a Marta se le había olvidado, que estaba ante quién. Pero hasta ese momento Jesús no había muerto. Él les dijo esas palabras célebres. Exactamente. Se recuerda que cuando él ya iba a morir dijo: yo mi vida la pongo y después la voy a. Pero hasta ese momento la lógica de Marta, él ya está, ya hiede. Lo preparamos, pero ¿para qué quieres ver el cuerpo ya, Jesús, si no veniste cuando estaba enfermo? Si no veniste ya a la vela, y ahora que ya tiene 4 días, ¿para qué? Y Jesús le dijo: ¿acaso, Marta, no te he dicho? Se recuerda que en aquel mismo lugar le dijo: si no crees. Jesús sabía que ese encuentro, Marta, no había sido suficiente. Para María sí lo fue, pero para Marta no. Ahora Jesús tenía que alcanzar a esta mujer justamente frente a la tumba de su hermano. Y ese mismo testimonio iba a alcanzar a sus discípulos también, porque es más, la misión que ellos iban a tener, porque todos los discípulos, ustedes saben, sufrieron muertes violentas, excepto Juan, pero en realidad tenían que tener la certeza que por los que ellos estaban dando la vida, tenía el poder sobre la muerte, aunque él no había muerto. Dice este capítulo que tenía que convencer, que hacer la fe que sus discípulos se convirtieran ante tal verdad. A la misma vez tenía que alcanzar a Marta. A María ya la había alcanzado. Hace el milagro. Y es más, este capítulo dice algo que lo vamos a ver en un verso aparte, y vamos a comprender qué significa la resurrección. ¿Por qué las personas, los que descansemos o los que hayan descansado, van a tener la capacidad de levantarse? Pero hasta este momento sale Lázaro. Ahora le hago una pregunta. Cuando Lázaro sale del sepulcro, ¿qué es lo que hace? ¿Pero qué hace? Lo sueltan, le dice: suéltenlo. Ajá. ¿Qué hace? ¿Ah? Mire, ¿y en qué parte?
Pero ahora venga esta, que nos dice el apóstol Pablo que prácticamente cuando usted muere, usted entra a un sueño. Su último recuerdo es el que le quedó justamente antes de dormir. ¿Cuál era el recuerdo de Lázaro? No, pero el recuerdo antes de morir, ¿cuál era? ¿Pero qué tenía Lázaro? ¿Cuál era su anhelo? ¿Pero para qué? Pero cuando él tiene el otro recuerdo, le están quitando las vendas ¿de qué? De muerto. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús no llegó. ¿Acaso no de los tres el que le tenía que reclamar a Jesús era Lázaro? Lo primero que le había hecho, le quitaron la venda de la boca. Oye Jesús, ¿y por qué no viniste si tuve que morirme? Porque de hecho estaba ahí, la gente, él estaba dentro de una cueva. Él sabía que estaba muerto. Significa que su amigo no llegó. Dice este mismo capítulo, en el primer párrafo está la clave, dice: entre los más constantes discípulos de Cristo se encontraba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontrara, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por él profundo, y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda, amaba a toda la familia humana, pero estaba ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizara su obra más maravillosa. ¿Sabe qué es lo que tenía Lázaro y por qué no le reclamó a Jesús? Es que Lázaro, mire, para que Jesús pueda resucitar un muerto en su segunda venida, tiene que haber muerto con una sola cosa, con una seguridad y una confianza en una promesa. Y usted me dice, ¿por qué? Si ustedes leen este capítulo más, por cuestiones de tiempo no lo hacemos, hay una parte donde dice que cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, dice que la voz de Jesús entró en los oídos del muerto y éste obedeció porque había aprendido a conocer la voz de su amigo y porque había muerto en esa confianza y en esa promesa. Mire, si algo comprendió Lázaro fue igual que Job, es que si aunque yo me muera, no importa, pero él me va a resucitar como sea. Esa era la promesa de Lázaro. Mire, Lázaro, es más, si ustedes leen este capítulo, en ningún momento le dice a sus hermanas que vayan y manden a llamar a Jesús. Él tenía tan fuerte su fe que si Jesús llegaba a la hora que él fuera, él sabía que su amigo podía hacer un milagro a la hora que fuera. Y usted me dice, me gustaría que buscaran 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Es un versículo muy, muy conocido. Primera Tesalonicenses 4, del 13 a 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. ¿Qué no tienen? Esperanza. Porque sí que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os digo esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué dice que va a ser? ¿Con voz de qué? Y la siguiente, con voz de... y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo vamos a dejar ahí. ¿Cuál fue la voz que Jesús utilizó para llamar a Lázaro? ¿La voz de quién? También la otra es la voz de arcángel, el que es igual a Dios. En ese momento dice nuestra hermana Elena, dejó ahí ampliando esta escena, que
que él tuvo que mostrar que a pesar que él no había dado su vida, él tenía poder sobre la muerte aún. Él tenía la autoridad de llamarlo y por eso le habló, porque Lázaro cuando él ya vio que quizás ya estaba él en sus últimos momentos, él comprendió que iba a dormir. Es más, Jesús le había hablado de una segunda venida, pero Lázaro había muerto, no le importaba si era después. En la segunda venida él no comprendía si Jesús iba a llegar, pero él comprendía que Jesús le iba a hablar y que él se iba a levantar. Esta historia vino a tocar tan fuerte a esta familia. ¿Usted cree que después de que Marta vio salir a su hermano vivo, dudó en Jesús? En su plan maravilloso, Jesús había alcanzado a todos. Todos los que Jesús sabía que tenían que ser alcanzados fueron alcanzados. No hay duda que con este milagro la que faltaba, mire, Marta quizás en ese momento comprendió que aquel nivel de amistad que tenía con Jesús, Jesús comprendía que si no hacía ese milagro, Marta posiblemente no iba a ser alcanzada y posiblemente no iba a alcanzar la salvación. Necesitaba una conversión real. María ya la había encontrado a los pies del Maestro. Y Lázaro, desde el primer día que lo vio, ya había sido. Es más, la vida de Lázaro tuvo que ser sacrificada para alcanzar a otros en el plan divino. Es más, a tal punto, como dice el hermano, hasta los fariseos pensaron en matarlo porque era un testimonio vivo de la resurrección. Ningún otro profeta había hecho una resurrección ni un milagro tan grande. Y ahora dice el hermano algo, mire, ¿y por qué Jesús no lo resucitó al nomás llegar que estaba muerto? Aquí iban a decir, no estaba muerto, le había dado algo, está tranquilo, llegó. No, 4 días de muerto. Era necesario que hubiesen testigos, que el cuerpo ya, usted sabe que ya estaba en mal olor. En realidad ahora había realmente el milagro más grande que Jesús iba a hacer. Así que para nosotros, hermanos, comprender, y quizás sacando rápidamente el extracto, porque nos pasamos del tiempo con respecto a esto, es que a veces nosotros creemos que siendo amigos de Jesús, los problemas y las dificultades no nos van a afectar. A veces nosotros creemos que siendo amigos de Jesús, lo que usted pida le va a ser dado. A la hora que usted pida, se lo van a contestar. No, es una relación. Y todo aquello ustedes saben, y lo hemos visto también a través de las lecciones del libro, que Jesús lleva a veces en las crisis a que nosotros nos aferremos a Él y tengamos una relación más directa con Él para que Él pueda obrar una obra más grande que va más allá, quizás de lo que nosotros necesitemos en ese momento, una obra de salvación y que va a ser para vida eterna. Mis hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a descubrir el verdadero sentido de la vida. Inimaginable. Del 31 de enero al 14 de febrero. Todos los días a las 5:30 de la tarde. En la cancha de fútbol, kilómetro 18, distrito del Divisadero. Un mensaje de esperanza para ti y tu familia. Entrada libre. Todos son bienvenidos.